Hola, ¿qué tal? Esto es Club de Prensa en NTN 24. Yo soy José Díaz Briceño y a nombre de Juan Carlos Iragorri, el titular y director de este programa donde se analizan los principales temas del acontecer internacional, les damos la bienvenida. Hoy nuestros invitados son el profesor Michael Shifter, que es el presidente del Diálogo Interamericano, Juliano Basile, corresponsal aquí en Washington de Valor Económico de Brasil, y Xavier Vilá, analista y periodista catalán. Profesor Shifter, comencemos rápidamente porque las noticias que se avecinan estos días son todas alrededor en Estados Unidos de la gran, le llaman aquí el Washington Post, el huracán nivel 5, pues las noticias del círculo cercano del presidente Trump se acumulan. Lo más reciente son lo que pudieran ser las consecuencias legales de la revelación de una cadena de correos electrónicos del hijo primogénito del presidente Trump, quien aceptó, con sus propias palabras, estar encantado de encontrarse durante la campaña electoral de 2016 con quien creía era una abogada vinculada al Kremlin. Esto obviamente en un contexto en el que se investigan todas las interferencias de Rusia en esta campaña electoral de 2016 y sus contactos con la campaña de Trump. Muchos piensan que esta es la prueba reina que puede avanzar en los procesos que se le siguen tanto en el Congreso, pero en especial con el fiscal especial Robert Mueller. Profesor Shifter, las consecuencias legales de estas cadenas de correos electrónicos y lo que aceptó hacer el señor Don Jr., como se le conoce. ¿Cuáles serán? Bueno, yo voy a dejar las consecuencias legales a los abogados, ¿no? Porque no soy abogado y yo sé que hay un debate entre los abogados si esto constituye un acto criminal o no, y habría que investigar eso. Pero lo que está claro es que obviamente Donald Trump Jr. tenía la intención de recibir información para perjudicar la campaña de Hillary Clinton, y porque esto fue el motivo de la reunión que tenía con la abogada de Rusia. Y esto obviamente es algo que está totalmente contrario a lo que él y otros, incluyendo el presidente, había dicho anteriormente. Entonces estamos enfrentando una contradicción, cosas que no son ciertas que decía antes, y lo que pasa ahora demuestra que obviamente hubo ese tipo de interacción y ese tipo de búsqueda de información que podría dañar la campaña de Hillary Clinton. Esto creo que es muy significativo en este caso. Si es un acto criminal, van a ver, eso depende de si significa valor no de dinero, pero de información que estaba buscando Donald Trump Jr. para esto, y eso se puede discutir los abogados. Pero lo que sí es claro, y creo que es muy dañino para la Casa Blanca, es que eso demuestra la intención, la motivación que tenía para encontrar información de Rusia para dañar la campaña de Hillary Clinton. Y también lo que está claro es que es imposible para esta Casa Blanca voltear la página, porque el tema de Rusia sigue, y todo lo demás no importa. Yo creo que eso es el tema fundamental, y cada día, cada hora sale otra cosa, y eso no va a parar. Juliano, Donald Trump Jr. ha dicho que esto era un proceso normal, le llaman opposition research en inglés, investigación sobre campañas, y que no había nada malo. Y sin embargo, los expertos legales, como bien decía el profesor Shifter, están analizando si existió justamente pues, consideración de algún valor de algún tipo para usar en contra de Hillary Clinton. ¿Usted qué ha escuchado de lo que ha visto con analistas aquí? Yo pienso que ahora ese escándalo ya está afectando la agenda de la Casa Blanca en el Congreso, y que Donald Jr. va a tener que prestar esos esclarecimientos en el Congreso. Pienso que va a tener que deponer. El mismo con Paul Manafort, pienso que también va a ser llamado para deponer, y también Jared Kushner. Entonces, ahora si nosotros observamos la agenda de la Casa Blanca en el Congreso, tenemos más 11 días legislativos para aprobar muchas cosas. El gobierno de Donald Trump no ha obtenido suceso en el primer punto de su agenda, que era el fin del Obamacare. Y ahora quieren también adelantar un poco el receso que está programado para empezar en agosto, porque no están teniendo suceso en ninguna votación.
mismo con mayoría republicana en las dos casas. Y tenemos esa situación en que al menos 3 comisiones legislativas, la Comisión Judiciaria en el Senado, la Comisión de Inteligencia en el Senado y la Comisión de Inteligencia en la Cámara de los Diputados, están a debatir si van a llamar Donald Jr. para deponer o no. Yo pienso que van a llamarlo, sí. Xavi, ¿usted cree que esto constituye una prueba reina? ¿Que detrás de todo esto hay todavía más implicaciones, más conexiones del círculo cercano del presidente Trump con los agentes rusos de alguna manera? Sí, creo que sí. Aquí la pregunta clara es la que hacía usted al principio. Yo coincido con el profesor Shifter respecto a que no somos abogados aquí, por lo tanto tenemos que ser prudentes, pero cuando uno consulta abogados, como hemos hecho los periodistas en las últimas horas, hay una cosa en el marco legal norteamericano que se llama Ley de Financiación de las Campañas Electorales. Esta ley prohíbe a contribuciones extranjeras a cualquier campaña que se desarrolle en los Estados Unidos. Textualmente dice, y es corto, es ilegal solicitar o recibir nada de valor de un extranjero. Y eso incluye información derogatoria de un rival político. Información derogatoria de un rival político. Lo que sabemos de los emails de ayer del señor Trump es que él sabía que en la reunión se le iban a presentar pruebas derogatorias contra Hillary Clinton desarrolladas por el Kremlin. Por lo tanto, aquí hay una clara colusión entre una cosa y otra y, de acuerdo con los emails y de acuerdo con la ley, si agarramos las dos cosas y las juntamos, aquí se ha vulnerado la ley. Y este es un alto miembro de la campaña de Donald Trump, por lo tanto hay delito. Entonces, a partir de aquí, la siguiente pregunta nos lleva al Watergate. Ustedes se acuerdan que en el proceso de destitución del presidente Clinton, la gran pregunta fue ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? El presidente Nixon. Nixon, en este caso. Aquí estamos en la misma cuestión. ¿Qué sabía el presidente Trump de esta reunión y cuándo lo supo? A mí me cuesta creer que el presidente Trump no supiera que su hijo, su jefe de campaña y su yerno estaban reuniéndose con una abogada que es íntima amiga del fiscal general de Rusia. Por lo tanto, aquí ya nos estamos juntando lo que, el smoking gun que dicen aquí en los Estados Unidos, ya empezamos a tener una prueba clara que vincula la campaña con la intermediación rusa en las elecciones. Perfecto, un tema que seguiremos debatiendo en estos días aquí en el Club de Prensa, pero pasamos a Brasil porque allá también otro presidente está en peligro. Hay unas informaciones llegadas desde allá de que el presidente de la Cámara Baja, el señor Rodrigo Maia, podría convocar esta misma semana a un voto sobre un cargo criminal que enfrenta el presidente Michel Temer y que podría, de ser aprobado, ser transferido a la Corte Suprema, que debiera decidir finalmente si existe un proceso por ese cargo de corrupción contra el presidente Temer. Se le acusa al presidente de Brasil, quien sustituyó a la señora Dilma Rousseff desde mediados de 2016, de recibir un soborno de 11.5 millones de dólares por parte de una empresa empacadora de carne en Brasil, la más grande del país. Y sin embargo, muchos todavía se preguntan si se obtendrán las 2/3 partes de la Cámara Baja para procesar ese cargo. Juliano, estamos en una situación difícil para el presidente Temer. ¿Cómo evalúa usted la situación en este momento? Sí, estamos en una situación difícil en todo Brasil, en todos los puntos de vista, en punto de vista político, en punto de vista económico. En punto de vista político, no sabemos qué presidente vamos a tener en la próxima semana, porque tenemos ahora esa votación en la Cámara de los Diputados. El presidente necesita tener al menos un tercio de los diputados, si un tercio de los diputados recusaren la denuncia que fue hecha por el fiscal general de Brasil, entonces el presidente se mantiene en su cargo, no pierde su mandato. Pero ahora ella está actuando de una forma muy intensa para se mantener. Hizo algo muy polémico en Brasil, que fue el cambio de los diputados que votan en la Comisión de Constitución y Justicia. Los diputados estaban prontos para votar, listos para votar. De repente cambiaron las personas que irían votar, entonces
Ahora, la última noticia que tenemos en esta mañana es que el presidente ordenó que todos los diputados de su partido, del PMDB, tienen que votar favorablemente a él. Un otro partido que el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, liberó a los diputados para votar como quieran. Pero entonces nosotros tenemos que acompañar las noticias en Brasil a toda hora, a todo instante, porque no sabemos qué va a pasar. Ahora algo es cierto, que esta crisis política está afectando mucho la economía. Entonces nosotros ya estamos en Brasil con un movimiento muy fuerte en el Congreso, en el Senado. Ayer el Senado de Brasil aprobó una reforma laboral, que es un mecanismo para contener esas crisis políticas, esas crisis económicas, y no sabemos en Brasil si vamos a tener un PIB positivo en este año, porque nosotros venimos de 2 años consecutivos con PIBs negativos muy fuertes, de menos 3.8 en el año pasado, de menos 3.5 en 2015, y ahora la previsión del Fondo Monetario es de un PIB de 0.2, para tenermos un PIB positivo, mismo muy pequeño como ese, necesitamos el Congreso funcionando. Necesitamos que aprueben las reformas económicas en Brasil. Una estabilidad que afecta directamente los mercados económicos. Estamos en Club de Prensa, vamos a una pausa por el momento, pero regresamos con más temas. Sí, regresamos aquí a NTN 24 en Club de Prensa. Hay que decir que el tema de la corrupción toca a muchos países de América Latina y hoy mismo en Perú un fiscal está buscando, el fiscal Germán Juárez, que se le dicte una prisión preventiva al expresidente peruano entre 2011 y 2016, el señor Ollanta Humala, y a su mujer, por una cuestión de 18 meses en prisión preventiva debido a cargos que se le imputan de corrupción de distintas maneras. Tan solo por parte del gigante empresarial Odebrecht se calcula que el señor Humala, según el propio fiscal, habría recibido al menos $3 millones para su campaña y para su uso personal. Profesor Schifter, un juez deberá decidir si se le da la prisión preventiva, pero esto sería el segundo presidente de Perú bajo sospecha de corrupción. ¿Qué nos dice eso de este país? Bueno, el otro expresidente está en Estados Unidos, supuestamente. Por lo menos en el caso del expresidente Humala, está en Perú con la ex-primera dama, Nadine Heredia, y están enfrentando las acusaciones. Y él dice que no tiene nada que esconder, que es inocente, que él rechaza las acusaciones. Y vamos a ver el proceso judicial funcionar. Pero obviamente esto es un huracán en Perú. Esto es algo que las instituciones peruanas políticas han sido muy frágiles, muy débiles, y el hecho que hay 2 expresidentes en esa situación realmente genera mucha desconfianza, mayor desconfianza todavía ciudadana en todo el sistema político. Felizmente, el Poder Judicial en Perú, como en Brasil también, está asumiendo una postura bastante clara y independiente frente a esa situación. Pero yo creo que eso pone en riesgo todo el tema de gobernabilidad del país, porque eso no termina. Falta mucho y obviamente en un país donde ya había muy bajos niveles de confianza en instituciones políticas, eso crea aún mayor problemas. Entonces es complicado, pero la buena noticia es que el fiscal lo está funcionando y están investigando corrupción. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, ha tenido una actitud bastante clara y transparente sobre el tema y vamos a ver cómo termina. Rápidamente, en un tema un poco más amable, pero no del todo fácil de resolver, son los Juegos Olímpicos. Apenas ayer el Comité Olímpico Internacional dijo que los próximos Juegos Olímpicos en 2020 serán en Tokio, obviamente, pero en 2024 y 2028 serán en París y en Los Ángeles. La situación interesante aquí es que no se ha decidido
cuál será exactamente el orden de las ciudades y a qué año le tocarán los Juegos Olímpicos. Y sin embargo, hay mucha polémica porque al final, tanto París como Los Ángeles fueron las dos únicas ciudades sobrevivientes, pues lugares como Roma, Budapest, Boston y otras ciudades decidieron salirse luego de la oposición local de muchos ciudadanos a tener los Juegos Olímpicos en su metrópolis. Esto debido a las distintas y grandes costos que representa tener unos Juegos Olímpicos. En Río de Janeiro se viven todavía unas deudas tremendas de decenas de millones de dólares. Rápidamente, Xavier Vilá, ¿qué nos puede decir de la selección de estas dos ciudades? También podemos hablar de corrupción aquí, porque la opacidad del Comité Olímpico Internacional, la toma de decisiones es tremenda y no sabemos cómo se funciona para escoger estas cosas. Sospechamos que Los Ángeles va a ser en 2028 porque de bajo mano les han ofrecido 200 millones de dólares para hipotecar su candidatura del 2024 y permitir que París entre. La clave aquí es lo que usted comenta. Hay un debate económico, hay muchas ciudades que no se atreven a semejantes costos de infraestructuras que representan construir estadios para albergar semejantes multitudes, y un debate de seguridad. Los 3 atentados que hemos tenido en Londres solo este año demuestran cómo el reto de asumir a tanta gente y controlarla dentro de esos márgenes de un acontecimiento deportivo es complicado. Hay ciudades que son historias de éxito. La mía, en Barcelona, en 1992, los Juegos Olímpicos cambiaron la ciudad para bien y se convirtió esa en una ciudad que se enseñó al mundo y el mundo conoce gracias a ese acontecimiento. Pero tantos años que han pasado desde experiencias buenas como aquella, no veo que se hayan perpetuado, y hoy en día la gente tiene más miedo que no ganas de organizar un acontecimiento de este tipo, por lo que le comento. Problemas económicos y problemas de seguridad. Rápidamente, Juliano, ¿vale la pena tener unos Juegos Olímpicos? Usted que conoce bien la situación en Río. Depende cómo se organiza. En Barcelona fue muy bueno, en Atenas no fue bueno, tuvimos la crisis griega. En Río de Janeiro, durante los Juegos estaba todo bien. Los brasileños se saben hacer una cosa, es organizar una fiesta. Entonces estaba todo bien. Pero después de los Juegos, el Estado de Río de Janeiro hoy vive una crisis económica tremenda. Los servidores públicos no están a recibir más. Entonces, la corrupción que fue hecha en la ciudad fue extensa. Entonces, pienso que no fue una buena idea para Brasil. Fantástico. Profesor Schifter, Los Ángeles, París, ¿qué diferencias hay? Bueno, yo creo que están haciendo todo posible para salvar las Olimpiadas. Obviamente hay problemas y hay muchas dudas de muchas ciudades. Entonces yo creo que tal vez con París y Los Ángeles se logra un poco retomar, un poco, generar un poco más de confianza y ponerlo en un camino un poco más exitoso, porque ahora está muy cuestionado. Pero coincide que Los Ángeles y París al menos tienen infraestructura. Sí, tiene capacidad, porque ya tiene no es como Brasil y Río, que tiene que construir todo y ya tiene infraestructura adecuada. Entonces, si no pasan el test, en la prueba, esas dos ciudades, yo creo que está mal, porque son las mejores opciones para la apuesta que está dando el comité. El propio presidente Trump ha dicho que haría todo lo posible para que los Juegos Olímpicos se quedaran en Los Ángeles. ¿Habrá tenido algo que ver él? No lo sabemos. Regresamos ahora después de una pausa. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo en este programa que estuvo cargado sobre distintos temas de corrupción desde Estados Unidos, Brasil, Perú y el propio Comité Olímpico Internacional. Les damos las gracias hoy aquí en Club de Prensa al profesor Michael Schifter, a Giuliano Basile y a Xavier Vilá. Con ustedes nos quedamos a través de las redes sociales. Nos vemos mañana aquí en Club de Prensa en el mismo horario.